dice que Noah se hizo labrador y plantó una viña, pero para beber el fruto de la viña no será la primera cosecha tampoco, porque el agua tiene que pasa un tiempo en que la viña crezca y dé fruto. Y por ahora el cuarto año. Claro, pero... Porque los viñedos crecen, pero no necesariamente te da al tiro uva para poder procesar el primer año, aunque no respeten los ciclos porque eso se da después en el monte Sinaí, que hasta el tercer año son incircuncisos. Pero igual, cuando tú plantas una viña no necesariamente crece y te da inmediatamente el fruto. Muy chiquito. Claro, en el momento del evento de la viña, de estar embriagado, ya pueden haber sido unos bebés pequeños. Estaban los nietos o estaban por nacer. Pero no inmediatamente al bajar del arca. Claro, no. Pero deja claro de que antes no tenían descendencia, sino que fue después, fue posterior. Claro, la importancia fue de que, claro, de que no entraron con descendencia al arca, sino que después. Claro, lo que hay que también resaltar es que la acción es Ham el que incurre en esta acción, no es Kenan, pero es Kenan el que recibe esa maldición. Porque los tres hijos de Noah, ellos son hijos de bendición, fueron bendecidos previamente a esta paración. Se menciona brevemente. Adonai los bendijo directamente. Sí, él lo bendice. En el verso 1 del capítulo 9 dice: Elohim bendijo a Noah y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense y colmen la tierra. Ellos ya tienen la bendición de Adonai, incluye a Ham. Entonces, por ese acto que hizo Ham al ver a su padre desnudo y además ir a besarle a sus hermanos, ese avisarle a sus hermanos se logra percibir que no es con un temor al cielo para que ellos tomen las precauciones, sino que fue a contarles. Él mismo también podría haberse sumado a cubrir al padre. Y sus hermanos entran de espaldas y volteando la vista a otro lado para no ver la desnudez de su padre. A los ojos de la gente moderna y de esta sociedad moderna, esa acción que tomaron estos dos hijos de Noah les parecería ridícula, porque viven de una forma en muchos casos desvergonzada, es decir, donde no tienen considerado el pudor, el cubrirse como parte de algo serio, el de no llegar a ver la desnudez del otro. Entonces el cubrirse y taparse les va y les viene, no es algo que esté inserto dentro de su forma de vivir. Pero nosotros tenemos que actuar de forma diferente. Tenemos que actuar como Shem y Yafet. Ellos actuaron con mucho pudor, con una manta, vinieron de espaldas y cubrieron a su padre sin verlo. Bueno, Kenan tuvo varios descendientes, ¿cierto? Y esos son los pueblos que por instrucción Adonai le dijo a los hijos de Israel que son los pueblos que deben destruir y conquistar su tierra. Entonces Israel vino a ocupar la tierra que inicialmente donde vivían Kenan y sus pueblos que surgieron de él. Claro, ahí se cumple todo. Sí, se cumple, claramente. Claro, porque ellos para poder vivir, recuerdo que... Y después estaban sometidos a tributos en algunos Los casos. filisteos son descendientes de Misraim. No de Kenan. No de Kenan. Son descendientes de Ham, sí, pero la maldición le cayó a Kenan. Ah, ya. Es otra línea. Pero entonces ellos vinieron a ocupar la tierra de los cananitas. Pero hay que entender que acá ya hay una bendición a Shem de las tiendas que incluso los de Yafet van a estar bajo las tiendas de Shem. Y Shem es el que recibe bendición ahí. Entonces ya hay una bendición para él tener posesión de ese lugar. Pero se viene a manifestar con un descendiente posterior, que iba a ser la descendencia de Abraham. Entonces no es que le quitaron una tierra, sino que esa tierra es de Adonai y la legó a su pueblo Israel. Noah no podía maldecir a Ham porque tenía la bendición directa de Adonai. Entonces tú no puedes maldecir a alguien que Adonai directamente ya lo tiene bendito. Entonces la descendencia de él fue la que tomó la maldición. Y en este caso, como dijimos, no sabemos si estaba o no estaba. Lo más probable que sí, porque ya Noah sabía el nombre de alguien de la descendencia de él. Sí. Tenía un nombre que él ya lo conocía. Y la viña se puede ver solo al cuarto año de que dé fruto, más el año de que crezca ese árbol. Claro. Entonces lo más probable es que ya estaba aquí. Y como le decíamos, es profético. De hecho, son las tierras,
¿Se acuerdan que el Eterno dice que no va a maldecir mal al hombre ni le va a destruir a la especie porque la maldad está en el corazón del hombre? Entonces lo más probable es que el Eterno haya visto la maldad insana. Y ahí ya dice que la tierra que el Eterno le hereda y le da a Abraham es porque esas naciones colmaron ya habían colmado la maldad. Entonces vemos que todo es, el Eterno no lo hace nada al azar, es profético. Entonces la maldición le cayó inspirada a Kenán por todo lo que iba a suceder y venir posteriormente. Claro. Y de ahí vemos todas las tribus que el Eterno le dice, todas estas tribus hay que destruirlas, no dejar nada. Por su paganismo extremo que tenían. De la maldad extrema que había, el paganismo, todo eso. Sacrificio y personas. Su servicio era en oposición a Adonai directamente. Vemos que la maldad va, no en un momento, en un principio estaba ahí, sino que va creciendo, traspasa generaciones y vemos que fueron muchos años que pasaron. Yo quiero decir un comentario. Sí, en relación a la vida de Noah, nosotros tenemos que aprender una lección. Noah fue un sadik tamim, un justo, íntegro, perfecto en su generación, delante de Adonai. Y resulta que un sadik no debe confiarse del estatus que ha alcanzado, sino que siempre debe ser temeroso del cielo y cuidadoso y no caer en una confianza en que ya ha logrado todas las cosas y en una confianza en decir, no, si yo me voy a exponer a esto y no voy a pecar porque yo ya he logrado esto y esto. No, uno nunca debe exponerse, porque siempre está la posibilidad de caer en el pecado. Entonces uno no debe confiarse. Noah sobrevivió al diluvio gracias a que fue fiel a Adonai. Y esa fidelidad debe permanecer en el tiempo. Debemos imitar la parte de fidelidad que él ha tenido. Entonces, un descuido nos puede llevar a un tropiezo y llevar a cometer un pecado, como él, en ese caso, fue el embriagarse. Y el embriagarse también generó otros pecados, como los pecados que tuvo Handei y verlo desnudo, y eso llevó a una maldición que afectó a su nieto Kenán y toda su descendencia. Entonces un pecado puede tener un impacto también muy grande en naciones, en el mundo. Como así, por el contrario, un acto de una buena acción, de íntegra conforme a la Torá, puede llevar bendición a muchas naciones. Como la vida de Sadik de Noah permitió que surgieran y se repoblara nuevamente la tierra y surgieran las naciones que se iban a formar acá. O sea, eso es una gran bendición. Nosotros no debemos confiarnos. Como dice Shalía Shaul, el que esté firme, mire que no caiga. Con sabia razón él lo dice. Sí, así que tenemos que estar muy atentos de lo que Adonai nos ha otorgado hasta ahora y cuidarlo permanentemente. No decir, no, si yo puedo ver cualquier cosa, si no va a afectar, yo, mira, guardo aquí la Torá, que no debemos confiarnos y decir, no, yo ya estoy seguro, voy a tener la salvación, voy a llegar allá hasta el fin. Tampoco. Nosotros tenemos que perseverar cada día, día a día, no confiarnos, vivir el presente, con temor, con celo por la Torá, aferrado a Yeshua como el Mashiach en todo tiempo. Siempre estar alerta a todo lo que pueda ocurrir alrededor. Porque cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Para responder apropiadamente, tenemos que nosotros estar firmes cada momento, día a día. Entonces Noah bebió del vino, se embriagó y se desnudó en su tienda. También Adonai en la Torá nos manda y nos da la instrucción de que cuando se construya un altar no debe tener gradas o escalones para que no se vea vuestra desnudez. Entonces hay que tener esos cuidados con la desnudez, ¿sí? Ser recatado para vestir, ¿sí? Cubrirse, ¿sí? O más. Por eso el altar es como una rampla, que es como así, una pendiente solamente, cosa que no puedas levantar más allá de la rodilla. Claro, no elevar las piernas. Si me he fijado en eso, que es como una rampla hacia el altar. Claro.
Sin escalones. Tienes que una pendiente. Liso. Liso. Sí. Sí, por el tema de que no se vea nada de nubes. Pero igual son largas las túnicas que usan Pero, los coes. claro, pero aún así. Un viento. viento. Aparte de eso, acuerda que se le hace hacer una prenda que antiguamente no existía la ropa interior. Sí, los calzoncillos de lino. Claro, le mandan a hacer calzoncillos de lino al congelador. ¿Y a los coanes también? Sí, a los cuales y al congelador tienen que ponerse esa prenda para antes de ministrar, bajo el resto de las otras que tenían. Y vemos que las dimensiones eran hasta la rodilla. Tomó Shem el manto con Jafet y lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre, y con su rostro dado vuelta evitaron ver la desnudez de su padre. Entonces ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener con los preceptos y con el temor a transgredirlos, con mucho cuidado de ni siquiera mirar lo que no corresponde, con harta precaución, tomar las precauciones, caminar de espaldas, voltear el rostro, tomar todos los cuidados, los pasos para poder cubrirte. Y de hecho de esa manera ellos hicieron una buena acción de evitar de que su padre se exhibiera su cuerpo. Entonces eso me lleva a complementarlo con otro texto que está en Kefa, primera de Kefa, el capítulo 4, el verso 8. Ante todo, tened los unos para los otros ferviente caridad o amor, porque la caridad cubre la muchedumbre de los pecados. Entonces ellos lo cubrieron a su padre. El amor cubre multitud de pecados, una muchedumbre de pecados. Entonces hay una enseñanza ahí de que ellos, su acto fue un acto de amor hacia su padre, y ellos lo cubrieron. Entonces cubrieron su pecado. Entonces ya hay una anunciación a la cobertura de los pecados que es con la sangre del Mashiach, de Yeshua, que nos cubre del pecado, nos cubre la multitud de los pecados, nos limpia. Hay que entender que la Torá no es lineal. Cuando dice en el verso 5, de esos fueron divididos los pueblos aislados en su tierra, cada uno con su propia lengua, con sus clanes, con sus naciones. De pronto, así abruptamente habla de división de lenguas. Y nosotros vemos que eso se genera a partir del problema que hubo con la Torre de Babel. Aquí está siendo genérico y después focaliza con ritmo. Después es específico en una situación. Claro, en la creación pasa lo mismo, es genérico con la formación de Adán. Después ya va más específico con su vida familiar y sus hijos. Bueno, del primer hijo de Ham, Cush, surge Nimrod. Que Nimrod puede significar tanto como valiente, su término, o como rebelde. Sí, ese vendría siendo el origen del término de esa palabra, de Nimrod, que fue el primero en acumular poder en la tierra. Y acá lo traduce bastante bien en la versión Torah Temet, cuando dice: era poderoso cazador contra Adonai. ¿Sí? En otras traducciones lo dice de otra forma. Delante. Es que el término ahí es lifnei. Lifnei puede significar delante de, o en otro enfoque significa también en contra de, en oposición. Delante de puede ser algo que está junto a, y el mismo término puede significar en oposición o contra a. Porque si fuera algo que estuviera a favor el de Adonai, no hubiera recibido castigo por lo que estaba haciendo y todo lo que hizo en Babel y las otras ciudades. Tiene que por el contrario. Entonces él está oponiéndose al camino de la Torá. Se opone a Adonai. La instrucción. A la instrucción. La instrucción era que se esparcieran en la tierra. Y él no, él concentra a la población. ¿Sí? Y además, bueno, con lo que ocurre con la torre que vamos a ver posteriormente, es oposición a Adonai. Aparte que no la concentra para un propósito de guardarlo, sino que la concentra para un propósito de enaltecerse y someter al resto. Y sacar provecho de eso. ¿Sí? Entonces él acá destaca aquí como cazador, era muy hábil, muy atlético, y en esa época donde los animales eran un problema para la población, porque no había mucha población, entonces frecuentemente se daban ataques a personas.
Y si él eliminaba ese problema o lo reducía, era admirado por los demás y comenzaba a tener estatus. Y se hizo poderoso, de renombre, como un cazador. El comienzo de su reinado fue Babel. Y comienza a formar varias ciudades acá. Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Shinar. Y aquí menciona que la tierra de Shinar es una tierra próxima al Golfo Pérsico. Lo menciona así con un paréntesis. Ashur abandonó esa tierra y edificó Nínive. Por un lado, podría quizás hablar bien de Ashur, que se apartó de todo eso. ¿Sí? Y edificó Nínive, que pasó a ser capital de Asiria. Rehobot Ir, que aquí le ponen un paréntesis, que lo identifican como Kuwait. Calaj y Resen, entre Nínive y Calaj. Entonces de Misraim, todo eso que engendra, en buena parte, después pasó a ser el reino de Misraim, que tenía varias regiones. Y todo eso ya después pasó a ser una gran nación, un imperio. Sí, pues se habla del alto y bajo. Sí, se llama, por ejemplo, aquí Ludim, Anamim, Leabim, Naftujim, Patrusim. Patrusim, aquí hay un paréntesis que lo menciona como el sur de Egipto. Casluhim lo menciona como al oeste de Egipto. Y le nacieron hijos también a Shem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano de Jefet el mayor. Aquí dice también a Shem le nacieron hijos. Él fue el ancestro de todos los que habitaban en la otra orilla. Cuando dice los que habitaban en la otra orilla, lo traduce con el sentido más Que del cruzaron, término, que cruzaron. Sí, eso es lo que significa. Ají y Jefet a Gadol. Jefet, claro, lo menciona como el más grande. Eso le iba a preguntar. Dice hermano, el mayor, sí, el grande. Jefet a Gadol. O sea que ese era el del medio. Sí, porque Claro. Ham era el menor y Jafet dicen que era el El mayor. mayor. Ese era el segundo. Claro, pero al nombrarlo en la Torah, El primero. Shem está primero. Porque la descendencia no es por el orden natural, sino que por como Adonai escoge. Adonai escoge. ¿Sí? Luego pasó Jacob con Esau. Luego pasó Ismael y Isaac. ¿Sí? Luego pasa con Efraín. Y Manashe. Claro, Efraín en relación a Rubén. Ah, también, Claro. sí. Ahí dice que Efraín, mi primogénito. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue dispersada la tierra o fue dividida. El término que corresponde ahí se puede utilizar tanto literalmente como figurativamente. Puede ser literalmente dividida la tierra, como dividido en la separación de los continentes, Y Pangea, que se conoce o como Pangea. separada dividida por su sentido idiomático. Yo diría que más bien fue una división literal de la tierra. Sí. Claro, porque en esa época ya estaban asentadas todas estas descendientes de las familias que iban a forjar naciones. Estaban separados y cuando nace Peleg ya habían pasado generaciones, ya estaban ya divididos en distintos lugares. Peleg, cuando nace Peleg, eso significa que cuando se dividieron los continentes ya tenían habitantes. Sí, así se fue. Entonces, claro, y se dividió la tierra, los continentes. Al principio la tierra estaba unida y se dividió en esa generación. Babilonia, en Babel. No, ahí se dividen las Las lenguas. lenguas. El idioma. Es que también se dividen también las mismas, el tema idolátrico, el Eso. tema de las pirámides. Bueno, Sí, pues Bueno, se esparce porque, bueno, vamos a ver en Babel que tiene relación, se dividen llevando esa misma cultura. La misma forma idolátrica. Pero cuando se asentaron en las distintas regiones y se separan las tierras, todo eso quedó separado, pero tienen una conexión. Claro, los mismos cultos que se veían en las regiones mayas son las mismas que se ven en ciertas zonas de África, Exacto. en ciertas regiones de la parte de Medio Oriente, incluso las construcciones. Nos los explican. tipos de Nos construcciones. explican como una pirámide que tuvo en México, En México. exactamente igual a una que hay en Asia. Exacto. Claro. Y supone que los continentes estaban separados.
Entonces nos explican cómo. Claro, cómo llegaron a establecer lo mismo en Exacto. distintos lugares. En Es porque cultura. inicialmente la tierra estaba unida y forjaron esas culturas y había una conexión. Entonces cuando se dividieron las tierras, esas culturas se acompañaron a cada continente con la unión, el vínculo que ya tenían. Claro. Entonces no es que llegaron acá a descubrir América, sino que ya vivían ahí. Incluso también dentro de la cultura maya, que ellos tienen un libro que para ellos es sagrado, que es el Popol Vuh, y ahí ellos, claro que en un contexto total y absolutamente pagano, pero ellos tienen el relato del diluvio. Sí, de hecho, todas las culturas tienen Claro. un relato con respecto En un contexto muy, claro, totalmente Con su enfoque. pagano, con su enfoque. También tienen pirámides los mayas. Entonces a mí siempre me llamó la atención eso de cómo, lo que decías tú, la misma cultura, construcciones, culturas paganas, Elementos idolátricas, todos elementos en común. Claro. Entonces eso tiene sentido al pensar en eso de la teoría pangeática, digamos. En la división de la tierra con habitantes. Con Después quedaron habitantes. separados. Quedaron Claro. separados. Claro. Estaban un principio Forzosamente separados. separados. Y a la vez me causa, digamos, no sé, pues, cierta gracia, digamos, esta ironía de que antropólogos y científicos, obviamente que sin ninguna base, digamos, de creencia, Bíblica, claro. que se han quebrado la cabeza y ya han inventado unas cuantas teorías acerca del poblamiento de la glaciación que cruzaron por los Alienígenas. poblamiento de América Pobrecito. y por dónde lo hicieron, por dónde cruzaron, cómo llegaron. Adonai lo dividió, se podría entender no solo una división lingüística, Sino que también. sino que también optó por Geográfica. dividir geográficamente las zonas para que no sean uno. Y que ese es el objetivo que querían unirse, Sí. ¿sí? En oposición a Adonai. Entonces frenó eso dividiendo su lengua y dividiendo sus territorios. Los territorios. Claro, Para que no se vuelvan únicos. claro. Ana Y Rosa. otra cosa que me acabo de acordar donde dijo lo de lenguas, que curiosamente también, bueno, curiosamente entre comillas, que las lenguas de acá de los pueblos originarios ¿De de Sudamérica? América, ¿De América? tienen en común también con lenguas del otro lado del mundo, que ¿Ah, sí? también, Africana. claro, en que no tienen vocales. Carecen de vocales. Por ejemplo, las lenguas cahuéscar no tienen vocales, tienen solo consonantes. Entonces el mapudungún, las lenguas cahuéscar y para todas las lenguas para el sur ¿Y esos y del papeles norte, con esa otra? claro, las lenguas originarias de América. Claro. Sí, sí. Entonces eso también yo no me he dado cuenta y no había llegado a esa conclusión hasta cuando empecé a leer Torá. El mensaje que hay acá en Isaías 49 es bastante mesiánico, que hay un propósito por el cual él envía al Mashiach. Dice, para decir a los presos, salid, y a los que moran en tinieblas, venid a la luz. Él es la luz del mundo. Que es la misión que Yeshua tuvo en su primera venida. Trae el mensaje de paz, el mensaje de salvación, el mensaje para redimir y retornar al camino de Adonai. Dice, en todos los caminos serán apacentados, habrá pastos en todas las laderas. O sea, habrá alimento, ¿cierto? El alimento espiritual va a manifestarse en todas las laderas, es decir, hasta los extremos de la tierra va a llegar su voz, su palabra. No padecerán hambre ni sed, calor ni viento solano que los aflija, porque los guiará el que de ellos se ha compadecido. El tema de misericordia de Adonai, de Gesed, de Rahem, de compadecerse de la humanidad, compadecerse de su pueblo Israel, y los llevará a aguas manantiales. Yo tornaré todos los montes en caminos. Es decir, va a venir un esclarecimiento. Las cosas se van a allanar. El entendimiento de la Torá va a fluir. Va a ser un camino más expedito para poder conocerle. Yo tornaré todos los montes en caminos y estarán preparadas las vías para el retorno. Vienen de lejos, estos del norte y del poniente, aquellos de la tierra de Sinim. Sí, la tierra de Sinim tiene algunas acepciones, acá hay algunas que la mencionan. Da la impresión por este comentario que lo vincula con una región de Siena, al sur de Egipto.
Y acá en el verso 5, es muy especial, dice: y ahora dice Adonai, el que desde mi nacimiento me formó para siervo suyo, para traer a él a Jacob. Es decir, ese siervo va a tener una misión, y esa misión es que Jacob vuelva a Adonai. Va a hacerlo regresar a Adonai. Ese siervo hace esa misión de hacer que Israel regrese a Adonai. No solamente Yehudá, todo Israel, es decir, las 12 tribus. Dice, para congregarle Israel. Adonai me ha dado este honor, y él, mi Elohim, será mi fuerza. Díjome: poco es para mí ser tú mi siervo para restablecer las tribus de Jacob. Restablecer involucra en todos los sentidos, restaurar a los Bnei Israel en su esencia por la cual fue conformado como nación, para ser un adorador de Adonai y servirle con temor y con fervor en todos sus mandamientos, estatutos y decretos, serle fiel conforme a la Torá. Entonces, poco es para mí ser tú mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y reconducir a los salvados de Israel. Yo te hago luz de las gentes, luz de las naciones, de los Goim, ¿cierto? Para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. A todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Entonces, no dejó ninguna tierra fuera de lo que pueda alcanzar esa salvación. O sea, está abierta su salvación para todo aquel que le busque de corazón, todo aquel que llame de vuelta. Y acá da las características de este siervo, en el 7. Dice, así dice Adonai, el Redentor de Israel, su santo, al menospreciado y abominado de las gentes. ¿Sí? Al esclavizado por los tiranos. Verán ante los reyes y se levantarán los príncipes y se prosternarán por la obra de Adonai, que es fiel, del Santo Israel que te ha elegido. Entonces es el menospreciado, el aborrecido. ¿Quién ha cumplido ese rol de ser un siervo menospreciado y aborrecido? Solamente Yeshua. Y sigue siendo en estos días también en una buena parte menospreciado y desechado, no tomado en cuenta. Y él es el siervo que Adonai ha levantado entre los muertos, y él es el siervo por medio del cual va a hacer que las tribus de Israel regresen a Adonai y se restauren, y es a través de Yeshua y de su Pesorá, su buena nueva que él transmitió, que le oyó a Adonai, al Padre, para permitir que todo Israel sea restaurado. Y este movimiento va a seguir creciendo y se va a seguir multiplicando en todos los lugares de la tierra, que a Adonai así le ha placido, y así está anunciado a través de los Nevín, de los profetas, que su salvación va a alcanzar hasta los extremos de la tierra. Yo te formé y te puse por pacto de mi pueblo. Entonces aquí lo está conectando al Mashiach Yeshua con la Brit Hadashah, con el nuevo pacto. Que ese nuevo pacto es hecho con la casa de Yehudá y con la casa de Efraín o de Israel. Es un pacto hecho con todo Israel. Pero ese todo Israel no está inserto totalmente en todo Israel. Está esparcido, gentilizado. Entonces son los Goín que tienen que también ser insertados en este olivo. Entonces el mensaje que lo conecto con lo que está hablando la Brit Hadashah, o sea, perdón, la Torá, de la descendencia de Noaj y de cómo se pobló la tierra y cómo surgieron las naciones. Y por otra parte aquí te dice al Mashiach, aquí está hablando del Mashiach, cuando dice, yo te hago luz de las gentes, de las naciones. Entonces, a toda esta formación de las naciones que vimos cómo fueron surgiendo, va a venir el Mashiach y ser luz para todos ellos, para que conozcan la verdad, para que conozcan a Adonai,
Vamos al Tehilim 8. Dice acá al maestro del coro en la Getea, Salmo de David. Oh Adonai, Adonainu, cuán magnífico es tu nombre en toda la tierra. Ese verso 2 también es el verso con el cual termina el Tehilim. Hay una repetición. Oh Adonai, Adonainu, cuán magnífico es tu nombre en toda la tierra. ¿Lo ven? Sí. Sí. Ya. Entonces eso nos está indicando algo especial. Son como dos especiales corchetes que hay ahí. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Sí? Dos especiales corchetes que te muestran que algo importante hay ahí, entre manos. ¿Qué es lo importante que hay acá? Que con eso nos está diciendo que prestemos mucha atención. ¿Por qué es tan grande su nombre? Dice: las bocas mismas de los niños y de los que maman son ya fuerte argumento contra tus adversarios, para reducir al silencio al enemigo y al perseguidor. Pero son las palabras que también habla de Yeshua cuando le dicen, pero en el templo, cuando le dicen el Bet Hamikdash, pero deténlos, ¿no ves lo que dicen estos que le están diciendo Hoshana al hijo de David? Es como que ellos le dijeron, oye, están diciendo de que tú eres el Mesías, deténlos. ¿Cómo se te ocurre permitir que ellos digan esto? Y ahí cuando le dice que no has oído que de las bocas de los que maman y de los niños es establecida la alabanza, ¿cierto? Entonces era algo muy especial lo que estaba ocurriendo en el Bet Hamikdash. Ahí lo estaban estos niños y el pueblo, la multitud, proclamando que él era el Mashiach. Pero eso enfurecía a los Perushim y a los líderes del Sanedrín, a buena parte de ellos, al oír estas palabras muy, muy especiales y muy directas. Entonces, cuando dice, cuando contemplo los cielos, obra de tus manos, el verso 4. Cuando contemplo los cielos, obra de tus manos. Ahí vimos que es Adonai el que hace todas las cosas, la creación. ¿Sí? Para esclarecer los versos en que en ocasiones pueden tomar algunos hermanos para dar a entender de que en su parecer como que hubiera un Mashiach ya preexistente y que él fue el que finalmente creó las cosas. No, es Adonai el que él creó todas las cosas, y Yeshua vino a existir desde el momento de su nacimiento, de ahí en adelante, porque él es el Ben Adam, es un ser humano, es hombre, un varón, aprobado por Elohim, como decía Kefa en Maaseh Ashlichim, el hechos de los emisarios. Cuando contemplo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has establecido. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que tú cuides de él. Y le has hecho poco menor que los Elohim. Y los Elohim se refiere a los ángeles en este contexto. Y lo podemos ver corroborado con la epístola a los hebreos. ¿Sí? Le diste el señorío sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Las ovejas, los bueyes, todo juntamente, y todas las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, y todo cuanto corre por los senderos del mar. El lienzo que ve Kefa en el Maaseh Ashlichim, que había todo tipo de criaturas y reptiles y aves de todo tipo. Y el mensaje tiene que llegar a todas las naciones. Le diste el señorío sobre las obras de tus manos. Se le dio algo a esa persona especial de parte de Adonai, que Adonai había hecho, y se la otorga. ¿Sí? Y eso nos va a servir para esclarecer el verso 2. Bueno, vamos a partir del 1, Hebreos Ibrim 1, verso 1. Dice: muchas veces y en muchas maneras habló Elohim en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los Neviim, por intermedio de los profetas.
últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo. Es decir, solamente su Hijo nos ha hablado en estos días. Es decir, a partir de su nacimiento y cuando inició su ministerio, ahí él comenzó a traer el mensaje de la Besorá. Previamente no podría haber hablado el Mashiach porque no había existido. Porque él es un ser humano, es un Ben Adam, el postrer Adán. Entonces las prefiguras supuestas del Mashiach apareciendo previamente en la Torá y la Tanaj no tienen asidero. Últimamente en estos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, como dice el Teilim. ¿Qué es lo que decía el Teilim? El verso 7, le diste el señorío sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. Entonces, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo. Y aquí cuando se interpreta erróneamente, ese quien lo asocian como que es acción, es activo, como que es el ejecutor de hacer el mundo. Co-creador. Como co-creador. Y no. Cuando dice, ¿por quién más? Una traducción más exacta sería por causa o el propósito por el cual hizo el mundo. Por causa también, por la causa que también hizo el mundo. O sea, el mundo lo hizo Adonai para entregárselo en un futuro que iba a venir al Mashiach, a su Hijo, el señorío de ello. Como propósito, como causal, no como co-creador. No como ejecutor, claro, sino como causa y propósito, como destino de. Por eso que ahora confirma lo que dice Hebreo, lo que está acá también en el verso 7 del Teilim. Le diste el señorío sobre la obra de tus manos. Todos los has puesto debajo de sus pies. En Hebreos capítulo 2, del verso 5 en adelante, nos dice así: que no fue a los malajim a quienes sometió el mundo venidero de que hablamos. Ya lo testifico en cierto lugar al decir, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que tú le visites. Hicístele poco menor que a los ángeles. En el hebreo, en Elohim. Pero se entiende en el contexto que es de ángeles. Entonces eso indica de que Yeshua no es alguien divino. Lo hizo poco menor que los ángeles. Y aquí el contexto es que está hablando acerca del hombre. ¿Qué es el hombre para que él te acuerdes? Claro. O el hijo del hombre. Pero dentro de todos los hombres, aquí se está refiriendo a uno en especial. En el Teilim se está refiriendo al Mashiach, al único, al escogido. Y Hebreo lo corrobora. Hicístele poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honor, todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuando dicen el 9 acá, sí. Pero si vemos al que Elohim hizo poco menor que a los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y honor, por haber padecido la muerte, para que por gracia Elohim gustase la muerte por todos. Pues convenía que aquel para quien y por quien son todas las cosas, como propósito, como causal, ¿cierto?, que se proponía llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las tribulaciones al autor de la salud de ellos. Cuando dice en el 11, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea, te alabaré. Bien, volviendo al Teilim. Entonces el Teilim acá se enfoca en que Adonai le va a otorgar la gloria a un hombre que es su escogido, es el Mashiach, que va a cumplir un rol preponderante y el rol muy importante en lo que es la redención, en la salvación, la restauración de la humanidad, del mundo, de todo lo que conlleva su plan de redención, el plan de redención de Adonai. Está centrado en el rol del Mashiach Yeshua. Entonces, todo eso enaltece a Adonai. Por eso aquí al principio nos dice, oh Adonai Adonainu, cuán magnífico es tu nombre en toda la tierra. Y finaliza diciendo, oh Adonai Adonainu, cuán magnífico es tu nombre en toda la tierra. Pero eso no es todo. Esas palabras, Baibrit, en hebreo,
Yahuwah Adonainu Ma'adir Shimcha Behol Haaretz. Esas palabras en el hebreo tienen 26 letras. Si las cuentan las letras de esas palabras en el hebreo, son 26 letras. Y en gematría, la suma de las letras del nombre sagrado de Adonai es 26. Yud 10, Hei 5, Vav 6 y Hei 5 nuevamente. Entonces eso suma 26. Y la cantidad de palabras que involucran esa frase, cuando dice Adonai, Adonainu, Ma'adir, Shimcha, Behol, Haaretz, son 7 palabras que habla de la perfección de Adonai. Entonces su plan de redención es perfecto. Y está aquí incluido en el Tehilim 8. Nos da a conocer elementos principales de su plan de redención. Y que va a colocar en un señorío a Yeshua, el Mesías, el Mashiach. Y esa gloria y el honor que se le otorga al Mashiach se puede ver en forma cúspide en la otra parte de la parashá, que es el Ezdit Galut, Revelaciones capítulo 5. Hay un momento de mucha tensión dentro de las visiones que tuvo Yohanan, que se la muestra en Mashiach, la profecía de Mashiach, Yeshua, en el capítulo 5. Llega un momento de mucha tensión cuando dice que vi en el 2, vi un malaj poderoso que pregonaba grandes voces. ¿Quién será digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Nadie podía, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni verlo. Y uno podría decir, oye, pero en el cielo están los malajim, ellos son seres santos que adoran a Adonai día y de noche, como dice ahí en Yeshayahu, que se piden permiso uno al otro y dicen Kadosh, 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 Adonai Sebaot, Melech Haaretz, Kebodó. Están todo el tiempo en adoración a Adonai. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo ellos no van a ser dignos? Es que no según el nivel de exigencia y de redención que exige Adonai para concretar ese plan en la tierra, ese rol sufriente. Ellos no han sufrido, no han padecido por servir a Adonai. Yeshua alcanzó la cúspide de esa labor de servicio, de entrega. Padeció hasta entregar su vida. Dejarse a sí mismo. Se negó a sí mismo por toda la humanidad. Fue tentado en todo, mas sin pecado. Los malajim no pueden ser tentados porque ellos no tienen la mala inclinación. Dice, yo lloraba mucho porque ninguno era hallado digno de abrirlo y verlo. Ni siquiera verlo. Pero ahí uno dice, están los serafín, están los querubín, los seres vivientes, las hayot santas. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, que ha vencido el león de la tribu de Yehudá, la raíz de David. Todos esos apelativos hablan de un judío, a Yehudí, de Yeshua el Mashiach. Él es judío y sigue siendo judío. ¿Sí? Y sigue siendo la raíz de David. Porque él es humano, él es un hombre. ¿Sí? El postrer Adán. Dice, para abrir el libro y sus 7 sellos. Vi en medio del trono y de los 4 vivientes, en medio de los ancianos, un cordero. Y ahí está la característica. Que estaba en pie como degollado. Es que esa situación de como degollado el cordero apunta al sacrificio expiatorio que hizo Yeshua en el madero. Que ese distintivo no tiene ninguno de los seres celestiales. Solo Él ha pagado ese precio.
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados a toda la tierra. Vino y tomó el libro de la diestra del que estaba sentado en el trono. O sea, frente al trono de Adonai, él viene y toma el libro. Porque él es digno. Y cuando lo tomó, cuando lo hubo tomado, los 4 vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, teniendo cada uno su cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Cantaron un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has comprado para Elohim hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Qué es lo que tiene relación con la parashá de las naciones que se diseminaron y con las cuales se pobló la tierra después de que la Tebá, el arca, se detuvo en la tierra, y de los descendientes de Shem, Ham y Jafet? De esos descendientes, aquí menciona de toda tribu, lengua, pueblo y nación. De toda. Que los compró con la sangre para Elohim. Yeshua los compró. O sea, son adquiridos. Ahora le pertenecen a Adonai. Son adquiridos. Has comprado para Elohim hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Y qué pasa con ellos? Dice: y los hiciste para nuestro Elohim reino y Kohanim, y reinan sobre la tierra. Melahim be Kohanim. ¿Qué se les dijo a las tribus de Israel en el desierto? Ustedes son un reino de reyes y sacerdotes. Bueno, entonces esto significa que de todos los que han sido comprados a través de Yeshua, de toda tribu, lengua y nación, pasan a ser parte, o son las 12 tribus de Israel. Están dentro de las 12 tribus de Israel. Son insertados a través del Cordero, porque Él los compró y fueron adquiridos para ser su nación santa. Como dice en Kefa también: ustedes son nación santa. Le hablan los talmidim de Yeshua. Un reino de reyes y sacerdotes. Real sacerdocio, dice. Entonces aquí se resuelve el misterio de que muchos pueden tener de la identidad. ¿Quién soy? Entonces se resuelve en conjunto con el misterio que hay en Romanos 11, que Shaul aclara de que era un misterio. ¿De quién eran estos goín que están viniendo a oír la voz de Yeshua y el mensaje? Cuando dice que Él iba a ser luz a las naciones. Es que Él iba a restaurar a las 12 tribus de Israel, a Jacob. Iba a restaurar a Jacob. ¿Sí? Que ha sido esparcido en todas las naciones precisamente. Entonces, tiene que redimirlos de toda nación. Tribu, lengua. No importa el idioma en el cual nacieron o se criaron, o al pueblo o la tribu a la cual pertenecen. Lo que importa es hacia dónde han sido llamados y quién los ha comprado para ser adquiridos. Eso es lo que importa. No importa el pasado, importa el presente y el futuro. ¿Hacia dónde fueron adquiridos? A ser un reino de reyes y sacerdotes a través de la sangre preciosa del Cordero. Es el único digno de tomar el rollo y abrirlo. No hay otro digno. Entonces no hay otro más grande en el cual podamos ser redimidos. Entonces eso va de la mano con Yeshayahu, va de la mano con la bendición que se le dio a Shem, y posteriormente a Abraham Avinu, que iba a ser padre de multitud de naciones. Abraham. Y eso lo podemos corroborar con el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15. Aquí es cuando se le envía a Hananías a que vaya y ore por Shaul para que se le abran los ojos, ¿cierto?
Y hasta ese momento Shaul era un perseguidor, entonces Ananías estaba muy temeroso de ir y ¿tendré que ir seguro? No, tenía la duda, ¿cierto? Argumenta, dice, contestó Ananías, Adón, está hablándole a Yeshua, Adón, he oído a muchos de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y que viene aquí con poder de los príncipes de los Coanim para aprender a cuantos invocan tu nombre. Pero el Adón le dijo, ve, porque es este para mí vaso de elección, para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes, ambos los hijos de Israel. Porque digo ambos, aquí en las traducciones generalmente dice y los hijos de Israel. Pero ese cuando dice de ante las naciones y los reyes, ese y los reyes no es el mismo de y los hijos de Israel. Son dos términos diferentes. Que la concordancia de Strong efectúa la diferencia. No en la traducción, sino que en la concordancia. Y el término apunta a significar ambos. Ambos los mencionados previamente. Entonces, ve porque este para mí vaso de elección para que lleve mi nombre ante las naciones, los Goim y los reyes, ambos los hijos de Israel. Entonces, por eso que su mensaje él lo hacía con tanta premura y con tanta dedicación. Porque a estos Goim que les transmitía el mensaje y que lo recepcionaban, eran hijos de Israel que tenían que regresar. Por eso que el término de los Gálatas viene de Galut, viene de la dispersión. Son los dispersos de las tribus perdidas, desparcidas. Cuando lo envía la gran comisión dice, por ciudades de gentiles y de samaritanos no vayáis, sino que ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son las que no oyeron su mensaje cuando él estuvo acá. Pero él vino a ellos, po. Entonces la única forma que vino... Pero él lo envía con la comisión a los talmidim. Sí. Porque en su mensaje lo oyeron los de Benjamín y los de Yehudá. Y las otras 10 tribus tenían que oír el mensaje de él. Pero lo van a oír el mensaje de él a través de sus talmidim, Sí. que son enviados por él. En el fondo es él el que está llevando ese mensaje. Claro. Los talmidim son instrumentos del mensaje de él. Claro. Entonces es él el que está llegando a las naciones. Claro. Entonces, A través de los talmidim. y ahí se cumple que va... El rol es, la misión es de Yeshua. Y ahí se cumple lo que dijo, pues, de que viene ambos A ambos. Pueblos forman la unidad. Claro, ambos. Entonces estos Goim que se le muestra a Shaul no son cualquier cosa, son especiales. Que cuando Yeshua dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces toda oveja que llega oyendo su voz es porque es una de sus ovejas. Religión, recogida. Sí, son sus ovejas del pueblo que él debe reunir. Dísela. Entonces, si alguien no es parte del pueblo, no puede optar a entrar al pacto. O sea, ¿No? porque dice que viene a buscar a sus ovejas perdidas. Entonces, si alguien no es parte de esas ovejas perdidas, no es parte por genética, no puede insertarse. Pero aquí olvídate de la genética. Es que son infectados, pues. No, olvídate de la que recibe el genética. mensaje. Olvídate de la genética. No importa de la genética que venga. Si recibiste el mensaje, Sí. ya eres... Tiene que retroceder un poquito más el video de lo que nosotros habíamos dicho delante. Que él viene y que con su sangre ha comprado para Elohim De hombres de toda lengua, tribu, nación. Cuando él dice... Y los ha constituido un reino de reyes y sacerdotes. ¿Dónde los ubica? En Israel. Entonces, cuando se concrete la plenitud de los gentiles, cuando sea el Melo Hagoim, cuando todo Efraín esté de vuelta, que
muchos son gentiles de esas tribus. Entonces dice, y ahí todo Israel será salvo. Cuando esté la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Todo Israel. No dice Israel y los gentiles. Todo Israel será salvo. El reino de reyes y sacerdotes. Es un solo reino de reyes y sacerdotes. No hay dos. Cuando tú eres comprado, eres adquirido, ya eres parte de. Le perteneces a él. Sí, de hecho, en el profeta, en la parashá lo vimos que dice, hay una parte que después dice, me es poco que sea solamente para restaurar a Jacob e a Israel, sino que al resto de las naciones. Sí. Para él no es suficiente solamente Jacob, lo físico, Claro. e Israel, Su lo que es la misericordia es más descendencia grande. espiritual con Abraham, sino que todas las naciones. Su misericordia es más grande. Entonces no hay freno y no hay límite para el recoger a todos estos en este llamamiento. No hay límite. Todo el que viene a él dice que yo no lo dejo fuera. El que viene a mí, yo no lo dejo fuera. Entonces cuando se va a dar el banquete de las bodas, primero se manda el mensaje, la invitación a los que son escogidos para el mensaje. Pero están ocupados en sus quehaceres, otros no, tienen cosas más importantes que hacer, y desprecian el mensaje, golpean a los que llevan el mensaje, pero después le dicen, bueno, como no vinieron los que son invitados, dice, ve, invita a todo el mundo al banquete. A todo el que quiera venir, que venga al banquete. No hay límite, no hay restricción. Solamente es aceptar la invitación, ¿sí? El llamamiento. Entonces cuando se acepta el llamamiento, tú ya te tomas y te insertas de manera sobrenatural en el olivo natural. Te tomas de un olivo silvestre y te insertas en el natural. Entonces al insertarte en el natural, tú ya eres un natural. Desaparece la diferencia. Desaparece la diferencia Hay que a los entender- ojos de Adonai. Claro, sí, los ojos de Adonai, ¿qué es lo que importa? Hay que entender que aunque tú hayas sido parte del pueblo, si te gentilizaste ya dejaste de serlo. Entonces tiene que haber una restauración para que tú vuelvas a serlo. Un retorno. Un retorno. Todo Un debe techubá, retornar. un retorno, claro. Con techubá uno puede hacer. Hay- Pero la remisión está primero. La remisión a través de la sangre del Cordero, del Mashiach. Y Él te redime y retornas. ¿No, Alejandro? Sí, Omar. Cuando Yeshua dice, tengo que ir a buscar a otras ovejas que no son de este redil, ¿ahí se refiere a ese tema? ¿A las naciones? Al mundo gentil. ¿Al mundo gentil? A la prosperidad. Es que la casa de Israel es gentil. Que eso es lo que iba yo. La casa de Israel es Cuando tú te gentil. gentilizas, ya eres Y gentil. cuando fueron los chalías, dijo primero ir a la casa de Israel. A las ovejas perdidas la casa de Israel. Sí, tenían que ir a llevar el mensaje a las naciones que los que... Porque le dice, te constituiré pescadores de hombres. A Kefa le dice. Entonces, todo pez que es atraído por la red es un pez del redil. Es que hay que entender que el contexto también es, no solo va también al pueblo que es creyente, que estaba ahí, que estaba en la Galut, pero estaba alejado también del Eterno. Y que no, por intermedio de él también, porque él dice que él es la puerta, que por intermedio de él, si no es por él, nadie entra. Eso es tanto el pueblo que anda en los pasos del Eterno, que guarda su Torah, como el que estaba afuera y Sin nada. y sin nada y no guardaba. Entonces él es un conjunto. Cuando habla de A todos los recoge. Israel, a Jacob, a los que están esparcidos, a los que se gentilizaron, a los que fueron, a los que nunca fueron, a los que si ponemos genética también estamos fuera. Entonces lo incluye todo, incluso a los que estaban en Israel, que no creyeron en él, también tienen que seguir yendo a ellos, para ellos también retornarlo, y porque él es la puerta, el que tenía que, mediante él se retorna completamente y se hace el acercamiento, que estábamos separados, estábamos con unidad, y ya hace una restauración nuevamente y podemos tener ese acercamiento, que se rompió el parajet, El muro divisorio. para poder tener esa cercanía, Ese no hay acceso. una palabra más, ese acceso para estar con el Eterno. Entonces ahí lo incluye a todos, tanto los que guardaban Torah, que estaban ahí,
que no lo habían reconocido como los que nunca lo escucharon. Entonces, el mensaje va para todos. Claro, para todos. Para todo el mundo. Para las naciones, como veíamos acá que a partir de Noah se formaron las naciones y todos van a quedar bajo las tiendas de Shem a través de Abraham y su descendencia. No hay que olvidar de que Israel es un pueblo sobrenatural. Abraham fue tomado de otro pueblo y comienza a surgir esa conexión de Israel a partir de él como cabeza de una nación que iba a surgir. Ahí viene Isaac, Jacob y los descendientes, las 12 tribus, los patriarcas. Y ahí se comienza a forjar esa nación que a Jacob, recuerde que a Adonai es el que le cambia el nombre, dice tu nombre ahora será Israel. Y le hace la promesa de que a partir de él iba a surgir la Cajal, la asamblea de Israel, hacia el futuro. Entonces Abraham Avinu, él no tiene ancestros que sean judíos, por decirlo de alguna forma, o ancestros que sean israelitas. No, ahí comienza a forjarse ese legado nacional. Y a través de él iban a ser bendecidas todas las naciones, que iban a ingresar también como él ingresó. Esa es la conexión, por eso que es Abraham Avinu. Hay que entender que si bien Israel es una nación, es un pueblo, es una gran familia. O sea, el Eterno eso es lo que hace. No es solo cultura, nación, pueblo, ideología. Es una familia. Eso es lo que representa en realidad. Entonces, para que finalmente podamos decir Adonai, Adonainu, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Porque todo lo ha dejado bajo los pies del Mashiach, por ese rol y ese sacrificio perfecto que él hizo, que le ha hecho ser digno de recibir el honor, la gloria, el poder, la honra, todos esos atributos que menciona el libro de Apocalipsis, que él recibe, la alabanza también. Es como que se cierra el círculo, María. Porque hay que pensar, todos somos creación de Adonai. Ya, estamos viendo el comienzo con Noé, ¿verdad? Noah, claro. Ya, con Noah. Ya. Noah tuvo hijos, después vinieron los nietos. Se dispersó por todo el globo, esa descendencia de Noah, se dispersaron. Naciones. Se formaron naciones y a través de los siglos cada uno andaba por su lado. Pero ahora se cierra el círculo con el Mashiach. O sea, todo eso que partieron en un punto, se dispersaron en el lobo, ahora tienen que volver al punto de origen. Claro. Y eso lo hace a través del Mashiach, que es el representante de Israel. Como ser, el propósito de Israel es ser luz a las naciones. Llevar la Torá al mundo. Y el principal que está haciendo ese rol es Yeshua. Y ahora vuelve. Se cierra el círculo. Es el Kohen Hagadol, es el rey. El león de la tribu de Yehudá. Para llevar el mensaje a todas las naciones. Noah había plantado una viña, luego se había emborrachado con vino. ¿Qué hizo él cuando se emborrachó? Se quedó desnudo en su casa. Cuando lo vieron desnudo, también le pusieron mantas encima. Estaba emborrachado, su hijo menor lo vio desnudo. Sí. Y fue a buscar a sus hermanos. Hizo el mal. Hizo el mal, ya. Porque al padre y a la madre no hay que verlos desnudos. Claro, no hay que verlos desnudos, claro, exacto, muy bien.